Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, poneos cómodas, servíos vuestra taza de café o té favorito y preparaos, porque hoy os traigo una noticia que os va a acelerar el corazón y os va a dejar sin aliento. Nuestro apuesto, talentoso y adorado Can Yaman está a punto de terminar su gran aventura en España, y las calles de Madrid están que arden con su presencia. ¿Os imagináis caminar tranquilamente por las majestuosas avenidas de la capital, girar una esquina y encontraros de frente con esa mirada penetrante y esa sonrisa que nos derrite? Pues dejad de imaginarlo, porque es una realidad palpable. Fijaos bien en lo que os digo, el mismísimo Can Yaman, ese hombre que nos ha robado el corazón serie tras serie y que sabe cómo tratar a sus seguidoras con una elegancia que ya no abunda, se encuentra en la recta final de un proyecto colosal que promete ser el gran éxito de las pantallas en el año 2026. Sí, mis amores, estoy hablando de la superproducción, El laberinto de las mariposas. Hace apenas unos días, el propio Can nos regalaba unas declaraciones que nos dejaban con un sentimiento agridulce en el pecho. Con esa sinceridad que le caracteriza, confirmó que apenas le quedan 2 semanas para terminar definitivamente las grabaciones en España. Solo 2 semanas. Parece que fue ayer cuando nos enteramos de que cruzaba el Mediterráneo para embarcarse en este tremendo desafío, su primera ficción grabada íntegramente en español. Madre mía, el mérito enorme que tiene este chico. Afrontar un papel protagonista tan complejo, lleno de claroscuros y emociones al límite, en un idioma que no es el suyo materno, demuestra una disciplina de hierro y una pasión por su trabajo que nos enamora aún más. Se comenta en los mentideros de la televisión y por los pasillos de las productoras que su dedicación es absoluta. Dicen que repasa los guiones incansablemente, perfeccionando su acento y su entonación hasta rozar la excelencia. Y a nosotras, que sabemos apreciar el esfuerzo y el talento de verdad, eso nos llena de orgullo. Pero hagamos un pequeño viaje en el tiempo y repasemos esta fascinante travesía, porque esta producción no ha escatimado en lo más mínimo. Recordaréis que todo este torbellino de emociones comenzó con una exigente primera etapa de unas 3 o 4 semanas en las paradisíacas y soleadas Islas Canarias. Allí, entre paisajes luminosos que quitaban el sentido, rodaron secuencias de una intensidad física verdaderamente brutal. Las malas lenguas, o más bien las buenas, dicen que Can lo dio absolutamente todo en las escenas de acción, demostrando que está en una forma física espectacular, algo que, seamos sinceras, salta a la vista. Después de ese arranque vibrante, el equipo hizo las maletas y se trasladó a la histórica, solemne y mágica ciudad de Toledo para la segunda fase del rodaje. Imaginaos qué contraste tan maravilloso, pasar de la brisa del océano a las callejuelas empedradas y misteriosas de la ciudad medieval. Y ahora, como el broche de oro perfecto, esta tercera y última etapa se está desarrollando en el mismísimo corazón de Madrid. Esta ambiciosa serie de 8 episodios, que es la gran joya de la corona de Sequoia Studios, nos va a regalar a un Can Yaman muy diferente al que estamos acostumbradas. Olvidaos por un momento del típico galán de comedia romántica, porque aquí se mete en la piel de Kaplan, un agente secreto impecable con un historial intachable que, de la noche a la mañana, sufre una traición desgarradora y se convierte en el hombre más buscado y perseguido de toda España. Menudo argumento para tenernos pegadas al sillón. Su huida desesperada, su lucha incansable por limpiar su honor y, por supuesto, porque en toda buena historia debe haber pasión, un romance totalmente inesperado que pondrá su mundo patas arriba. Este thriller lo tiene todo. Intriga que te mantiene en vilo, traiciones dolorosas y una acción trepidante. Quienes han tenido el privilegio de asomarse al rodaje, aseguran que nuestro Can está sencillamente magistral. Nos va a mostrar esa dureza implacable de un hombre traicionado, pero también esa vulnerabilidad profunda en la mirada y un pasado tormentoso que nos va a hacer querer traspasar la pantalla para abrazarle. El despliegue que han montado en Madrid está siendo verdaderamente digno de Hollywood. La capital se ha vestido de gala para convertirse en el escenario urbano perfecto de esta fase crucial.
El propio actor ha confesado, con mucha emoción, que en estas calles madrileñas se están grabando las piezas clave de este rompecabezas narrativo. El equipo se mueve bajo un estricto secretismo, rodando tanto en exteriores del bullicioso centro histórico y oscuros polígonos industriales, como en interiores de lujosísimos apartamentos y comisarías donde se masca la tensión policial. Y claro, intentar esconder a una estrella internacional de su calibre es misión imposible. A pesar de las férreas medidas de seguridad, la locura y el fervor se desatan allá por donde pisa. Las redes sociales echan humo con vídeos de multitudes de admiradoras apostadas cerca de los sets, esperando horas solo para verle pasar un segundo. Y él, demostrando la exquisita educación y el saber estar de un verdadero caballero, siempre intenta regalar una sonrisa, un saludo cálido o un gesto amable, confirmando que la fama no se le ha subido a la cabeza y que valora muchísimo el cariño de su público maduro y fiel. Además, hay que decir que Can está maravillosamente bien rodeado en este proyecto. Los directores Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel llevan la batuta de un reparto que es un auténtico lujo para la ficción española. Hablamos de compartir escenas con talentos de la talla de María de Nati, la bellísima Andrea Duro, el siempre solvente Félix Gómez, Michelle Calvo, el queridísimo y admirado Paco Tous y Víctor Clavijo. Un elenco de primerísima línea que eleva el nivel de esta superproducción. Cuando Can se despidió de las Islas Canarias, ya tuvo el detalle de dedicar unas palabras hermosísimas a todo el equipo técnico, alabando su inmensa calidad humana. Y ahora en Madrid, esa magia y esa camaradería continúan intactas. A pesar de las jornadas maratonianas, del cansancio acumulado y de la complejidad técnica de muchas escenas de riesgo, el ambiente de trabajo es, según sus propias palabras, tremendamente inspirador y especial. La verdad, amigas mías, es que la expectación está por las nubes y no podemos ocultarlo. Esta combinación explosiva de un reparto estelar, una producción visualmente impecable y el innegable, arrollador magnetismo de Can Yaman, hace que El laberinto de las mariposas sea ya el estreno más esperado del año 2026. Y el interés no se queda solo en España. Media Europa y toda América Latina están pendientes de cada movimiento de nuestro galán. Todas estamos contando los días, tachando las fechas en el calendario para ver a Kaplan en acción y escuchar, por fin, la voz real de Can actuando en nuestro idioma. Mientras tanto, nos conformaremos con seguir con devoción sus últimos pasos por Madrid, sabiendo que este proyecto marcará un antes y un después en su brillante trayectoria, y que este vínculo tan profundo y hermoso que ha forjado con el público español es un amor verdadero que durará para siempre. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.